Buenas tardes. Retomamos la sesión vespertina de esta segunda jornada del 9º Seminario Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Agradecemos que hayan retornado a la sala a esta hora a pesar del poco tiempo y apretado programa. Agradecemos también a las personas que se conectan a través de nuestra transmisión vía streaming desde las páginas cultura.gov.cl, la página del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también desde patrimoniocultural.gov.cl, que es el sitio institucional del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Esperamos que todos tengan sus dispositivos de traducción porque la próxima charla será originariamente en portugués. Expondrá nuestro invitado internacional de Brasil, hermano Fabrício Oliveira Guanais y Queiroz, abogado y director del Instituto de Patrimonio Inmaterial, del Instituto de Patrimonio Artístico, Histórico y Artístico Nacional de Brasil. Hermano Fabrício es bachiller en Derecho de la Universidad de El Salvador, posgrado Lato Sensu de Derecho de la Escuela de Magistrados de Bahía, magíster en Preservación del Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, el IFAM, conocido IFAM de Brasil. Fue procurador jurídico del Instituto de Patrimonio Artístico y Cultural y también director de proyectos, obras, restauración y director de preservación del patrimonio cultural. Es profesor universitario y con estudios e investigaciones relacionados con patrimonio cultural y también derechos. Invitamos a nuestro experto internacional al podio. Boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco das experiências da política de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial do Brasil. Agradeço imensamente ao Ministério das Culturas, Artes e Patrimônio do Chile por este convite. E já convido a todos também e digo que não é permitido cochilar após o almoço, que estão todos depois de uma boa comida. A tendência é que nós possamos em um momento cochilar, mas eu vou tentar manter todos vivos e acesos para poderem me acompanhar. A nossa ideia hoje aqui é falar um pouco para vocês sobre la construcción de la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de Brasil y también cómo se dio la implementación de la Convención para la Salvaguarda del PCI que ocurrió en Brasil en el año 2006. Y primero voy a puntualizar un poco lo que creo que caracteriza nuestra forma brasileña de pensar y también de ejecutar esta política que yo entiendo es bastante diferente y distinta del modo que otros países e inclusive la propia UNESCO han conducido en este tema. Para esto necesito darme una vuelta en los antecedentes de esta política brasileña para mostrarles cómo cada uno de esos antecedentes dejó una marca y influenció lo que vino después. Y luego voy a intentar enfocarme en lo que entiendo que es la diferencia de nuestro planteamiento brasileño hacia el planteamiento internacional. Y al final voy a discutir los resultados de nuestro planteamiento, puntualizando algunos dilemas y problemas y desafíos que todo este trabajo coloca y vienen colocando todos los días desde que en Brasil esto se volvió una política sistemática que fue justamente a partir del año 2000, que fue el año en que fue promulgado el decreto presidencial 3551
que reglamentó la Constitución de 1988 y creó el llamado Registro de Bienes Culturales de Naturaleza Inmaterial. Pero esa historia que tenemos en Brasil, entre lo que hoy llamamos de patrimonio cultural inmaterial y la verdad, la propia idea de patrimonio es bastante antigua. Ya estaba, de hecho, desde la década de 1930 en la propuesta del poeta, literato y escritor Mário de Andrade para el llamado Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, que hoy es el IPHAN, Instituto del Patrimonio, que fue elaborado en 1937, y también el trabajo que Mário de Andrade hizo conduciendo el Departamento de Cultura del municipio de Sao Paulo, porque desde la década de los 30, en el inicio, Mário de Andrade trabajaba en este Departamento de Cultura. Y ahí nos preguntamos, ¿cuál fue la contribución que Mário de Andrade dio a esta forma de actuar con PCI en Brasil? ¿Cómo Mário de Andrade contribuyó? Creo que la primera contribución de él fue la de inclusión, incluir la noción de que las manifestaciones de la cultura popular también son patrimonio. Cosa que era muy difícil en Brasil porque la política que se estableció era solamente de consagración del patrimonio eurocéntrico, del patrimonio que estaba retratado en los conjuntos urbanos, en los sitios históricos, o sea, en las cosas físicas, muebles e inmuebles. Eso era el patrimonio. Y la otra gran contribución de Mário de Andrade fue mostrar la importancia de la documentación etnográfica audiovisual, en el sentido de ser la documentación una de las formas más eficientes de preservación de este patrimonio, para lograr retener y construir conocimiento sobre este tipo de patrimonio, que todos sabemos es un patrimonio muy volátil, efímero, que sucede hoy, aparece y desaparece en el tiempo y en el espacio, a veces con regularidad, pero que no se queda aquí todo el tiempo para ser visto, para ser contemplado, vivido, disfrutado, como acontece con los monumentos, las obras de arte, con los artefactos, utensilios, o sea, con las cosas físicas. Y una contribución que viene después de la de Mário de Andrade para Brasil y que pocas personas hablan en Brasil, es la primera contribución que la UNESCO dio. La UNESCO, creada después de la guerra, tiene una perspectiva de reconocer la historia. Los monumentos, entonces, son parte de esa historia, son una construcción humana. Entonces, ya estaba ahí presente, aunque fuera tímidamente, el valor simbólico que se traduce en los monumentos. Y estos monumentos, por tener este valor, tenían que ser preservados. La creación de la UNESCO también en aquel momento influenció e indujo en Brasil un conjunto de políticas que tuvieran un debate bastante importante, inclusive con la creación de la Comisión Nacional de Folclore, que fue el germen de lo que vino después a llamarse Campaña de Defensa del Folclore, que hoy corresponde con nuestro Centro Nacional del Folclore y Cultura Popular. O sea, es la primera institución oficial que trata oficialmente del folclore y cultura popular en Brasil. Esto en 1958. ¿Y cuáles fueron las contribuciones que la UNESCO nos dio en este momento y su debate en Brasil? La creación de comisiones estatales de defensa del folclore. Porque si nos imaginamos en aquel momento hablar de cultura popular, significa colocar en el centro conocimientos, prácticas y habilidades de comunidades que están muchas veces localizadas en las zonas rurales del país, personas que son portadoras de conocimiento, pero que son vistas como cosas menores,
cosas de menor importancia. Por lo tanto, después de que estas personas tomaron conocimiento de la civilización y el progreso y las nuevas tecnologías, dejarían de hacer estas cosas como cantar en las plazas, tocar instrumentos y guitarras. O sea, era la sustitución de lo nuevo, de lo que es antiguo por lo nuevo. Era eso lo que predominaba y no sucedió. Hubo sin duda el enfrentamiento en aquel momento de los prejuicios sociales y académicos, la propia idea de folclore. O sea, en la medida en que aquella propuesta de Mário de Andrade en los 30 fue más o menos encajada por el IFAM y fue razonablemente adormecida y olvidada por mucho tiempo, fueron estos folcloristas que se movilizaron y tomaron un lugar y efectivamente desarrollaron un conjunto de iniciativas y de reflexiones que crearon una base. Fue este movimiento que creó una base que hasta hoy fundamenta nuestras ideas, varios de nuestros principios y también de nuestras acciones de salvaguardia, porque en plena década de 1960, el baiano Edison Carneiro organizó en Río de Janeiro un congreso sobre la samba, donde presenta la samba como patrimonio. Y aún más, en esa década él coloca la idea de salvaguarda, de que de verdad no era posible que solo dijéramos y reconociéramos que formalmente que un bien cultural es un patrimonio, pero que el secreto de todo está en lo que esto posibilita, que es a través de las acciones de valorización, de apoyo y de fomento a esas prácticas culturales, que si no tuvieran muchas veces el apoyo del Estado, quedan desvalidas y en una situación de inmovilización que podrían ser fortalecidas por políticas de Estados. Otro aspecto que los folcloristas también contribuyeron fue porque invirtieron mucho en la producción y en la difusión del conocimiento sobre la cultura popular, y fue a partir de ahí, de esta raíz, que salió todo el desarrollo de programas de apoyo y de fomento a estas expresiones, y en particular a la valorización de lo que se dice artesanías de tradición, artesanías populares. Otra contribución que vale la pena mencionar en la década del 70 es la creación del llamado Centro Nacional de Referencia Cultural. O sea, todo lo que era patrimonio en Brasil era patrimonio a partir de un instrumento jurídico llamado tombamiento, pero a partir de la mirada del Estado. Es el Estado el especialista que tiene el poder de decir que es patrimonio a partir de un estudio bibliográfico, documental, pero sin cualquier tipo de involucramiento de las comunidades que están construyendo ese patrimonio. ¿Por qué? Porque la relación entre el Estado y una cosa, el inmueble, una casa, un documento, un objeto de arte sacro, era una relación donde no había diálogo ni participación de la comunidad. El Estado decía lo que era patrimonio e imponía una serie de obligaciones para el propietario del bien, de preservarlo, mantenerlo a cualquier costo. Y si no se hacía así, había un conjunto de castigos. Cuando en 1975 el Centro Nacional de Referencia Cultural se crea, se puso su mirada en este saber de la cultura popular, buscando otra cosa. Inicialmente, busca el reconocimiento del potencial creativo y económico de estas referencias culturales y el impacto que esto podría tener en la generación de productos nacionales, productos de Brasil que tuvieran la cara de Brasil. Porque lo que era patrimonio hasta entonces era lo que venía de afuera. Eran los conjuntos urbanos herederos del periodo colonial. Eso era el patrimonio, los grandes monumentos, la iglesia católica, la arquitectura militar, de esos bienes llamados de bienes consagrados. Y la perspectiva de este centro es
ampliar la mirada, para decir que no es patrimonio aquello, que el patrimonio no nace patrimonio, que el patrimonio no sale en los árboles, que es una construcción social. Y si no hay una participación efectiva de las comunidades, no habría legitimidad para llamar eso de patrimonio cultural en Brasil. Entonces, a partir de esto, se desarrollaron otros conjuntos de políticas con la idea de que estas raíces de Brasil proporcionaran alimento para la creación contemporánea de aquel producto llamado brasileño. Yo diría que la gran contribución de este periodo fue la construcción de una idea de bienes culturales vivos, bienes culturales no consagrados, que después Aloísio Magalhães, que es de Pernambuco y un gran creador de estas ideas, él asume esa función, él crea esas expresiones y trabaja con la idea de bienes culturales vivos. Él va a traer al IPHAN. Y cuando se vuelve presidente de la Fundación Nacional Pro Memoria, que era una institución, que era un brazo ejecutivo del IPHAN, esto va a tener una mayor repercusión. En aquel momento, la importancia de la participación social en la preservación del patrimonio cultural ya estaba siendo discutida. Aloísio Magalhães decía que la principal guardiana del patrimonio es la comunidad. La comunidad es la principal guardiana de su patrimonio y debería estar en el centro. Los sujetos que hasta entonces, los folcloristas, que eran vistos como intérpretes de su patrimonio, Aloísio dice, ellos son intérpretes de su patrimonio y son sujetos activos de su patrimonio. No hay como pensar en preservación sin colocarlos como sujetos activos. Enseguida viene una experiencia importantísima que sucedió en el estado de Bahía, en el Instituto de Patrimonio Artístico y Cultural de este estado. Fue donde por primera vez en Brasil hubo una iniciativa de investigación por el mundo de cómo este tipo de patrimonio llamado inmaterial se trataba. Esto al final de los 80. Este grupo tuvo conocimiento en aquel momento de la existencia de una legislación, que es la legislación japonesa de 1950, que fue la base a partir de la cual UNESCO creó el sistema de los tesoros humanos vivos. Fue este grupo de Bahía que analizó los desdoblamientos de esta ley en Tailandia, en Filipinas, en varios otros países asiáticos y comenzó a tener entonces, vislumbró las posibilidades más allá de las que ya existían y que ya eran conocidas sobre cómo proteger el patrimonio inmaterial. A partir de ahí surgió por primera vez la propuesta de creación de un instrumento jurídico para protección y preservación del llamado patrimonio cultural inmaterial. Y este instrumento, llamado de inventario especial, luego va a parar 2 años después en la Constitución Federal de 1988. Esta es la gran revolución y fue la gran estrategia de Brasil para que el patrimonio material pudiera de hecho alcanzar un nivel de valorización constitucional como derecho fundamental. Si no hubiera una previsión en la Constitución de que el patrimonio inmaterial es tan importante como el material, no habría cómo establecer una política bien consolidada. Y esta es la gran revolución. La Constitución de 88 innova el orden jurídico brasileño porque por primera vez crea la expresión de derechos culturales en la ley. La primera vez trae la llamada de emisión inmaterial del patrimonio. ¿Por qué esto? Porque el patrimonio cultural estaba fantasmagóricamente poblado hace 60 años por cosas físicas. Y parecía que estas cosas hablaban, pero las cosas no hablan. Es necesario que tengan sujetos y comunidades
que diga lo que entienden sobre eso y que le atribuyan valor a esto. No podría continuar de la misma forma. Entonces, el gran cambio que se dio en la Constitución de 1988 fue transferir la matriz del valor cultural del Estado hacia las comunidades, porque el nuevo texto de la Constitución decía lo siguiente: el poder público de forma amplia, porque como dijo anteriormente nuestro colega, el patrimonio cultural es un tema transversal e integrado y no se puede preservar solo bajo la perspectiva patrimonial o cultural. Es necesario que exista un diálogo de fuentes y también varios órganos unidos para garantizar la preservación del patrimonio material. Entonces, la Constitución previó que el poder público, con la colaboración de la comunidad, promoverá y protegerá el patrimonio cultural a través de tumbamento, patrimonio material, inventarios, patrimonio inmaterial y también inventarios u otras formas de acautelamiento y preservación. O sea, la Constitución coloca en el artículo 216 el inventario como instrumento de protección y dice que los modos de crear, hacer y vivir también son patrimonio. Y esta es la gran revolución que se da en ese momento y autoriza al Estado brasileño, de hecho, para poder implementar y pensar en una política de preservación del llamado patrimonio intangible. Enseguida, hay otra contribución importantísima que también viene de la UNESCO, que es la creación. Salimos de la década del 80, la Constitución de Brasil es del 88 y estamos en plena década de los 90. El gran hito es la creación del programa de patrimonio inmaterial dentro de la UNESCO en la década de los 90, como una iniciativa de los países asiáticos. En los años 90, los países asiáticos tomaron el poder dentro de la UNESCO, inclusive con el nombramiento de Matsuura como su presidente. Y será a partir del momento en que un japonés asume la presidencia de la UNESCO que el patrimonio cultural y material, de una forma más amplia, pasa a figurar con una cierta fuerza en el plano internacional. Matsuura quebra el bloqueo de la UNESCO. La UNESCO era bloqueada con relación a todo lo que no fuera de la tradición europea de preservación del patrimonio cultural. Existía un bloqueo muy serio que comienza con la aplicación de la propia Convención del 72 del Patrimonio Mundial y de las cosas relacionadas a la reprobación de postulaciones de los templos japoneses a la lista y la gran cuestión de la autenticidad de los mismos. Por lo tanto, cuando los japoneses toman el poder de la UNESCO, la primera cosa que hacen es crear un programa del patrimonio cultural y material, y también crean un sector de patrimonio inmaterial dentro de la UNESCO y colocan una jefatura de ese sector, una japonesa que condujo este sector, y después creó otro programa que es el programa de la proclamación de las obras primas del patrimonio oral y material de la humanidad. Y después también el sistema Tesoros Humanos Vivos, que está basado en la forma japonesa de hacer salvaguardia con pocas diferencias. Entonces, estos conjuntos de iniciativas de la UNESCO fueron previas a la Convención del Patrimonio Inmaterial. Ahora, coincidentemente, en Brasil, la verdad no sabíamos, nosotros estamos en la década de los 90 y no sabíamos ni teníamos esas informaciones tan rápido como hoy. Brasil no sabía que ya estaba este tema
siendo discutido en el ámbito internacional. Ya conocíamos el sistema de tesoros humanos vivos, pero sin tanta profundidad, y coincidió que a los 60 años de creación del IPHAN fue propuesto un seminario en 1997 en la ciudad de Fortaleza que tuvo como objetivo central discutir qué era este patrimonio inmaterial, ya que estábamos en 1997 y la Constitución de 1988 no había sido reglamentada y la política de patrimonio inmaterial todavía estaba durmiendo en su cuna. Entonces, fue a partir de ese encuentro en Fortaleza que fueron definidas estrategias para el patrimonio inmaterial y después fue creado dentro del IPHAN un grupo de trabajo que actuó durante 2 años discutiendo y analizando, reflexionando sobre qué era este patrimonio inmaterial, porque no había nada sistematizado todavía. Y el resultado de este trabajo fue justamente la elaboración de una legislación, el decreto 3551 de 4 de agosto del año 2000. Fue este decreto que fue posible ser hecho a partir de una visión de los técnicos que actuaban en el campo del patrimonio y que entonces reglamentaba la Constitución. Porque el instrumento del patrimonio material, que es el tombamento, no era adecuado para la admisión del patrimonio inmaterial, que es el que trata de bienes culturales dinámicos, procesuales y que están siendo creados y recreados a cada momento. El tombamento, que era el instrumento del patrimonio material, era más bien para los bienes físicos y trabajando la idea de la autenticidad, excepcionalidad del valor cultural, lo inmaterial, a partir de los principios constitucionales y de la visión antropológica de cultura que la construcción trajo, no sería aplicable. Por esto, un nuevo instrumento para proteger el patrimonio inmaterial es el llamado inventario. En este momento, cuando el inventario es reglamentado, fue creado el Programa Nacional del Patrimonio Inmaterial, que nosotros llamamos de PNPI, que era para contemplar el universo del patrimonio inmaterial, aún no reconocido a través del inventario. A partir del 2000, esta política se inicia. Las experiencias acumuladas durante décadas con la cultura popular sirvieron para iluminar la actuación de Brasil y fueron elaboradas metodologías del inventario de referencias culturales, llamado de IRNC, que es diferente en Brasil. El instrumento de preservación del patrimonio en Brasil es el registro o inventario como instrumento jurídico y no existe un inventario de patrimonio inmaterial, sino uno de referencias culturales donde cabe el patrimonio material e inmaterial. En términos generales, ¿cuáles fueron las contribuciones entonces de la Convención de 2003 que Brasil ratifica en el año 2006? En aquel momento, inclusive antes de la convención, Brasil fue llamado a presentar una postulación para la inscripción de obras primas en la lista de patrimonio. Y Brasil presentó la postulación de la arte corporal consigua. Y aunque Brasil llenara perfectamente los requisitos para esta postulación, porque Brasil ya tenía una política en curso a todo vapor, Brasil se benefició exactamente de las exigencias que la UNESCO hizo en esa época, sobre todo en la relación con la anuencia libre, previa e informada, y también la propia idea de construcción de planos de acción, que después nosotros llamamos de planos de salvaguardia, pero en ese momento la idea era de planos de acción. Y en este contexto de implementación de la convención, fue oportuna la relación establecida entre varios países. En ese contexto de reuniones, Brasil hizo la de sede de la reunión preparatoria en Río de Janeiro, antes de París, porque Brasil ya tenía una experiencia en camino.
Y entonces países como Bélgica, Perú, México, Francia, que ya trabajaban con etnografía e inventarios, todo eso fue llevado en aquel momento para la elaboración de la Convención de UNESCO. El fundamento mayor era dar visibilidad al llamado patrimonio inmaterial, que era algo desconocido, como hasta hoy continúa siendo de alguna forma muy inmaterial y casi invisible, sobre todo para los estados. Otra contribución importantísima que la Convención trajo a Brasil está en la definición comprensiva de patrimonio inmaterial que la Convención trae, porque nuestro decreto 3551 no tiene un concepto de patrimonio inmaterial, tiene libros de inventarios y tenemos el libro de las celebraciones, de las formas de expresiones, de los saberes y de los lugares. Son 4 categorías de bienes. Y lo más importante de todo esto es que el registro inventario nunca significó ni va a significar para Brasil un mero título o declaración de valor cultural. El registro inventario es un impacto sociocultural formado entre el Estado y las comunidades portadoras del bien cultural en torno de un gran proyecto que es la salvaguardia del bien cultural. Entonces, nosotros estuvimos durante muchos años y años investigando con la comunidad portadora de este bien cultural para entender qué bien cultural es este, qué comunidades son estas que viven e interpretan y son sujetos activos y protagonistas de ese patrimonio. Y llegamos con esta pregunta: ¿qué es la referencia cultural para ustedes? Y ellos nos dicen que es importante preservar. ¿Qué esperan del Estado para la preservación de este patrimonio? Y entonces registramos el bien y en ese momento es construido ya la investigación, el plano de salvaguardia. Salimos con las recomendaciones de salvaguardia para que de hecho el reconocimiento no sea solamente un título de bien cultural. Entonces, todo el tiempo nosotros trabajamos con 2 nociones principales, que el patrimonio inmaterial como conocimiento, habilidades, técnicas, sino también celebraciones, formas de expresiones artísticas, escénicas, lúdicas, plásticas, literarias, musicales y también objetos, artefactos que hacen parte de este patrimonio. Lo que implica, por lo tanto, entender este patrimonio no solamente a partir de los portadores de estos conocimientos y habilidades, sino también a partir de su territorio, de aquellos que disfrutan de este patrimonio, de los que son eventualmente frutos de este patrimonio y de esos que tienen estos bienes culturales como referencias culturales en el cotidiano de su vida. Esta es la visión que terminamos por desarrollar en Brasil, junto con la referencia cultural, que involucran varios dominios de la vida social que son especialmente valorizados, lo que implica ver a los individuos, ustedes, cultores, portadores del patrimonio, no solo como portadores de determinado patrimonio, sino también como intérpretes de este patrimonio y sujetos activos en la constitución del patrimonio, sujetos de reconocimiento de su propia importancia y, por fin, sujetos de su propia salvaguardia. Todo esto convergiendo para el entendimiento que coloca y da la noción y pone al ser humano en el centro y no a las cosas, el ser humano como soporte del patrimonio y responsable por la concreción de este patrimonio en el tiempo y el espacio. Y también, claro, responsable por la viabilidad y la continuidad de este patrimonio. Este es el planteamiento brasileño. Nuestro planteamiento es diferente en el sentido siguiente. La verdad, nuestro sistema de salvaguardia acumula todas estas experiencias, pero se enfoca en estas expresiones culturales como fenómenos sociales y culturales globales. Esta es nuestra diferencia. O sea, cuando se mira hacia la expresión cultural, se mira una expresión de este tipo, se mira al territorio,
al público que va a disfrutar de esto, a los grupos portadores, a las condiciones materiales y ambientales que son el apoyo a la existencia de este patrimonio. Se observa un público que disfruta y consume eventualmente, porque si hablamos de artesanías en algunos productos, hay un grupo que consume estos productos. En fin, se mira el proceso de salvaguardia y reconocimiento, intentando producir conocimiento sobre este fenómeno completo y territorial. El planteamiento que ha predominado en el plano internacional y más recomendado por la UNESCO es el desarrollo de una política inicialmente implantada en Japón, como dije, y que va a dar origen a lo que se hizo conocido como sistema de los tesoros humanos vivos, que en lugar de mirar la expresión en esta complejidad global, coloca en el centro, en un proceso claro que es fundamental sin duda alguna, pero que es uno de los procesos, que es el proceso de transmisión. Entonces, en este sistema, se declara patrimonio no la expresión, sino la persona, el maestro, el individuo que tiene el conocimiento, habilidad y que domina y sabe ejecutar aquella expresión. Y este grupo o persona es declarado tesoro humano vivo y el Estado tiene la obligación entonces de incentivarlo. En nuestro caso, nosotros también vemos esto, pero en Brasil se ve al proceso de transmisión como un proceso dentro de este conjunto de otros actores que hacen la expresión cultural dentro de su territorio. Entonces, en el plan federal, el IFAM no reconoce como algunos otros estados y no acompañan este modelo internacional de maestros y declaración de tesoros humanos vivos. Lo que hay un proceso de identificación cuando se va a inventariar o producir conocimiento sobre este tipo de bien cultural. Los maestros son identificados no por las personas que están aplicando el inventario, que es inclusive una metodología participativa. El grupo participa. También se hace el inventario en conjunto, sino que es el grupo que señala quiénes son los maestros, que reconoce a estos maestros, los maestros que son juzgados como personas importantes para este proceso de transmisión, son en la mirada de la salvaguardia involucradas en procesos de transmisión. Entonces la política de Brasil prefirió seguir su propio rumbo y trayectoria y tradición, que es el rumbo del bien cultural insertado en un territorio y un foco en la expresión cultural y en sus actores, mirando las condiciones materiales, ambientales, sociales, económicas, todo. No solamente la valorización de un sujeto como portador de patrimonio, sino de un grupo social que practica este patrimonio, que vive en el cotidiano de su vida y que se reconoce con este patrimonio y espera del Estado una inversión, apoyo y fomento para la realización de este bien cultural y de su salvaguardia. Entonces, ya para finalizar, la última de las reflexiones que traigo sobre la aplicación de la Convención es con relación a la idea de que el patrimonio, que es el inventario, era solamente un instrumento de identificación y valorización del patrimonio cultural y que no sería apto para la producción de efectos jurídicos garantores de la salvaguardia. Muchos bienes registrados como patrimonio cultural de Brasil en el inicio de la construcción de la política siempre existe ahí, para más allá de la idea de la valorización y la transmisión de generación para generación. La promoción de este bien cultural, la visibilidad que se le da, también acciones relacionadas a los derechos culturales. O sea, nosotros vivimos un tiempo en que las prácticas y los discursos demoledores del patrimonio se agigantan cada vez más. Son prácticas demoledoras del patrimonio que nacen dentro del propio Estado y fuera del Estado. Entonces, lo que nosotros ya hacemos en Brasil, sobre lo que la Convención trae, el llamado patrimonio en riesgo, porque en Brasil
En Brasil no hay fenómenos naturales, no hay grandes catástrofes, y bueno, de la naturaleza, que hayan impactado la continuidad del patrimonio. O sea, nosotros entendemos que el patrimonio está en riesgo a partir del momento en que determinados portadores de bienes culturales ya no se interesan en practicar el patrimonio porque cambiaron de religión y simplemente no quieren realizar este oficio porque este oficio tiene una vinculación religiosa a alguna entidad superior y por esto tienen que cambiar el nombre del producto confeccionado. Por ejemplo, el oficio de baianas de acarajé es una de las comidas típicas considerada patrimonio en Brasil. Pero esta es una comida que nace dentro del terreno del candomblé. Son comidas que son ofrecidas a los orillas, a los dioses de África. Entonces, estas portadoras que se cambian de religión no lo quieren llamar más acarajé porque tienen relación con el universo religioso afro-brasileño. Entonces cambian el nombre a Bolim de Jesús porque son evangélicas. Entonces el propio Estado a veces crea normativas sobre el patrimonio cultural que van en contramano de lo que el propio órgano de patrimonio está defendiendo. Y aquí les traigo el ejemplo de cómo, de cierta forma, nosotros entendemos que la Convención para Salvaguardia del Patrimonio Material, que ingresa en el orden jurídico brasileño con estatus de ley ordinaria, ¿cómo puede ser invocada para garantía de los derechos culturales asociados a bienes registrados? Aquí tenemos el ejemplo del arte Cusigua, pintura corporal y arte gráfica Guayapí, que es el primer bien cultural registrado en Brasil en el año 2002 y también reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Estas grafías que ustedes ven aquí, esto fue objeto de apropiación por un diseñador famoso en Brasil que pasó a reproducir estas grafías para decorar en papeles decomurales, sin el consentimiento de los indígenas, sin autorización de los indígenas, que cuando tuvieron conocimiento de esta acción, se inquietaron porque el entendimiento de esta comunidad es de que donde esta grafía está diseminada la fiebre, la peste y el hambre. Ellos no son los dueños de esas grafías, son solo los guardianes en la tierra, es de los dioses. Y el entendimiento de ellos es que si son patrimonio cultural de Brasil y si hubo un reconocimiento por el registro de este derecho cultural que está ahí, necesita ser protegido y que exista una acción efectiva del Estado para esta protección. Entonces, ellos fueron al IFAM con esta pregunta. Nosotros tuvimos que hacer un análisis y hermenéutica constitucional para percibir que la Constitución dice que la función del poder público es promover y proteger el patrimonio cultural. O sea, no podemos solamente identificar, valorizar, contribuir con la salvaguardia para apoyar al bien, porque este bien se encuentra amenazado. Amenazado porque es una apropiación indebida de la grafía, de la propiedad intelectual, de esa propiedad indígena, cuya investigación de años y años es un apoyo documental que prueba que estas grafías son de la comunidad Guayampi. Entonces el IFAM expidió una notificación para la persona que reprodujo estas grafías e inmediatamente él recogió todo el material e indemnizó, compensó el daño a la comunidad indígena a partir del apoyo a 15 acciones de salvaguardia que construimos en conjunto con la comunidad Guayampi, lo que demostró que
el Estado deberá adoptar medidas jurídicas y administrativas para valorización y protección del patrimonio cultural y material, y que no es solamente un discurso, que esto tiene consecuencias prácticas si existe voluntad política de los órganos y de quienes están involucrados en estos procesos. Aquí otro ejemplo. La cascada de Yaguareté, un lugar sagrado de los pueblos indígenas en los ríos Guapés y Papurí, en el Alto de Río Negro, en el estado de Amazonas. Este bien cultural fue inscrito en el libro de inventarios de lugares en 2006, y este lugar para los indígenas es un lugar sagrado, y estas piedras son sagradas. Estas piedras, si no hubiera el reconocimiento del valor cultural, podrían ser solamente una piedra en el camino. Podría tener valor ambiental, pero el Estado dice que ellas tienen valor cultural, patrimonial. ¿Por qué? Porque los indígenas dijeron que estas piedras son representaciones de cuerpos de Arcome, que es un ancestral mítico de esta comunidad, y que cuando volvió a la tierra, donde Arcome pisó, la floración rocosa brotó. O sea, también se pasa un valor cultural a estas piedras, no solamente un valor ambiental. Y en este momento, el Ministerio de Defensa anunció que iba a dinamitar estas piedras rocosas para construir una pista de aterrizaje aeronáutica. Esto en el mismo año en que hubo un reconocimiento. O sea, políticas dentro del mismo Estado de la Unión que no dialogan, que no convergen y que adoptan posturas distintas. Y una vez más, el IFAN actuó yendo a lo que la Constitución establece, a lo que el decreto 3551 establece y a lo que la Constitución establece. Y logramos revertir esta situación, y fue que entonces que hubo la construcción a partir de otra floración rocosa en otro lugar, y el patrimonio cultural de Brasil se mantuvo. El penúltimo ejemplo es el oficio de las paneleras de Goiabeira. Es un oficio tradicional registrado en el libro de inventario de los saberes, en donde las mujeres producen ollas de barro en un solo yacimiento existente en ese territorio. Esta arcilla extraída en este territorio es única. A pesar de intentar hacer otras ollas con un tipo distinto de arcilla, ellas se destruyen con el fuego. El Estado de Espíritu Santo dijo que iba a construir una estación de desagüe en este yacimiento. Y si hubiera una construcción, se iba a perder este yacimiento de arcilla. Por lo tanto, se iba a perder este oficio tradicional. Y esto es para mostrarles que la idea de salvaguardia y de valorización del patrimonio está relacionada a la valorización de las personas, sí, pero que no puede ser vista como algo aislado. Si no tenemos la protección de la materia prima, si no tenemos cómo discutir con los órganos ambientales que existe un valor cultural, que también es importante. Los valores ambientales no pueden sobreponerse de la forma en cómo está sucediendo en varios lugares, y que inclusive debemos adoptar posturas en el sentido de la defensa de los derechos culturales, porque si no, las formas tradicionales de hacer y vivir serán distintas. Porque, por ejemplo, si tenemos las tradiciones dulceras, dice que no se puede usar una cuchara de palo, tiene que usar una cuchara de plástico, de silicona, o por ejemplo, el tacho de cobre causa daño a la salud. Solo que si los portadores saben que si mudan el utensilio, el sabor va a modificarse y todo el proceso también. Entonces nosotros estamos conversando con todos, estamos usando una experiencia de Portugal y estamos articulando políticas públicas. Y por fin, un ejemplo claro es el toque de las campanas en Minas,
Gerais y el oficio de tocar las campanas. Hay un lenguaje de campanas que nosotros registramos como una forma de expresión y en el inventario de saberes. Y también los padres y sacerdotes tienen cierta resistencia de entender la cultura y la religiosidad popular y tienden a querer higienizar y homogeneizar los cultos, retirando los aspectos culturales de estas celebraciones que son antiguas, donde la propia iglesia permitió que sucedieran y de repente ahora ven todo como prácticas espurias que son antilitúrgicas. Y también nos toca conversar con la iglesia, construir entendimiento, porque ninguna respuesta para el patrimonio material con relación a los daños está lista. Todas son construidas a partir de cada caso concreto que es analizado. Por esto es que trabajamos siempre con principios, con directrices, no con normas cerradas y herméticas que pueden dañar el patrimonio. Trabajamos con la idea de principios y construcción a partir de cada caso concreto. Entonces, agradezco inmensamente la paciencia de ustedes. Espero que hayan logrado entenderme y me pongo a disposición para contribuir con la construcción de estas políticas aquí en Chile. Brasil se pone, agradeciendo de sobremanera la oportunidad de estar aquí y aprender tanto con ustedes. Muchas gracias. Le he pedido al hermano Fabricio Oliveira que se quede para responder algunas preguntas, como hemos hecho en las jornadas anteriores. 2 o 3 preguntas, les acercarán el micrófono y pasamos al próximo panel. Allí, micrófono allá, por favor. Pronto. ¿Ya se escucha la traducción? ¿Se escucha la traducción? Sí. Me llamó mucho la atención este caso de la apropiación cultural de los diseños tradicionales de estas grafías, porque hablaste de que el gobierno intervino y obtuvo una compensación económica. Mi pregunta es si la comunidad quedó satisfecha con esa compensación económica o cuál fue la respuesta de ellos ante esta compensación económica. Sim, na verdade, nós temos muito claro que nenhuma resposta a qualquer dano praticado contra o patrimônio material pode ser construído a partir do olhar do Estado. Então, da mesma forma como nós construímos o plano de salvaguarda com a comunidade, nós continuamos em contato direto com a comunidade para executar o plano de salvaguarda e ir aperfeiçoando e monitorando a política. Então, a partir do momento que isso nos foi noticiado e que eles exigiram, porque existe uma crença, uma fé de que o instrumento do registro ele protege, por isso que eles foram bater as nossas portas pedindo um amparo do Estado que deu visibilidade, que promoveu aquele bem cultural. Então, agora que eles estão passando por uma situação de problema, de risco, está na hora de estar junto para contribuir com a proteção. Então, nós sentamos juntos e foi a partir de um diálogo com a comunidade que nós construímos a melhor forma de reparar o dano. Ou seja, se nós temos já com registro um plano de salvaguarda feito, esta reparação deve ser feita à luz daquilo que está estabelecido en el plan de salvaguardia, o sea, en vez del IFAN aplicar sus recursos presupuestarios y financieros para ejecutar el plan de salvaguardia en algunos puntos, quien gastó de su bolsillo fue quien causó el daño. Entonces, la respuesta al daño fue construida junto con la comunidad, que sí quedó satisfecha con los resultados porque era algo ya hecho en conversación con el instituto y que tenía una capacidad de retorno y de posibilidad
de retorno bastante efectiva con la comunidad. Fue un caso de éxito, porque nosotros aplicamos algo que ya habíamos aplicado. Una próxima pregunta. Salvaguardia. Allá. ¿Alguien más que levante la mano para poder identificarlo rápidamente? Sí. ¿Alguien más? Él, entonces cerramos. Hola, buenas tardes. Primeramente agradecer el noveno Seminario Patrimonio Cultural Inmaterial. Yo soy consejero regional por la provincia de Elqui, la región de Coquimbo, y bueno, tenemos mucho patrimonio cultural inmaterial importante. Tenemos los bailes chinos, tenemos las comunidades agrícolas en Atacama y en Coquimbo, única forma orgánica de vida territorial. Y hay mucho por hacer. Me da la impresión de que estamos en una cantidad o un conglomerado de archipiélagos de patrimonio cultural inmaterial. Porque en algún sentido no conversan las políticas, esto por lo que se ha mencionado. Y también por lo que se mencionó hoy día en la mañana respecto a cómo hoy día desde la política nos enfrentamos a una mirada muy desgarradora respecto a lo que es el patrimonio. A mí se me hace que el patrimonio es hoy día la lucha del siglo XXI, porque nace también en un cambio de siglo, de 2003 en adelante. Y en este sentido, me gustaría saber qué piensas tú de lo que está pasando hoy día propiamente en Brasil, por esta arremetida del neoliberalismo, porque hoy día se dijo desde el abogado que planteó, ¿cierto?, que había la sociedad estaba polarizada. Para mí, el posmodernismo no existe. La sociedad todavía sigue polarizada y el patrimonio es parte de esa polarización. Y me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú de ese retroceso que hemos tenido a propósito de todos estos gobiernos neoliberales y lo que está pasando hoy día en Ecuador, por ejemplo? Que finalmente, para mí, si la ciudadanía no se empodera en esto, no integran el ADN la necesidad de reconocer los patrimonios como el agua, la tierra, como son patrimonios de los pueblos originarios. ¿Qué piensas tú de eso respecto a la propia participación, respecto de la política hoy día agresiva con los pueblos originarios? Me parece muy bien que hoy día estén representantes de Carabineros, porque para mí ojalá nunca más muriera un mapuche en Chile por reclamar, nunca más un medioambientalista muriera en Chile por querer una sociedad mejor. Entonces, el IFAN es una autarquía federal creada hace 82 años. El IFAN pasó por todo tipo de regímenes políticos que ustedes se puedan imaginar, todos. En 82 años fueron varios regímenes y el IFAN se mantuvo en pie. El IFAN continúa firme en la ejecución de sus políticas de patrimonio, aunque estemos ahí no por indicación política, sino técnicas, y pese a las acciones todas que han sido practicadas y el nuevo pensamiento que ha predominado, nosotros no podemos decir que nosotros hemos sido afectados por esto hasta ahora. Hasta ahora las políticas están en curso, nuestro presupuesto es el mismo, los principios de las políticas siguen siendo los mismos y las acciones continúan siendo desarrolladas. Sabemos que delante de nuestra misión constitucional de preservar el patrimonio y porque de la importancia de tener una base constitucional en este momento es porque no hay régimen que pueda de todos modos enfrentar de este modo la Constitución, porque nuestra creación está ahí, nuestra obligación del Estado de proteger. Claro que las tentativas, ellas surgen y suceden a todo momento, y también tenemos como algo importante, son otros órganos
vinculados a otros poderes, como por ejemplo el Ministerio Público Federal en Brasil. Es un órgano que tiene como misión la protección también del patrimonio cultural. Y muchas veces nosotros tenemos que tener un juego para adecuar nuestras acciones. Tenemos cautela y cuidado en el sentido de promover acciones de valorización, pero conscientes de que también nosotros somos el Estado y que nos cabe ser razonables para que podamos continuar manteniendo estas políticas. Entonces, en determinados momentos, nosotros damos apoyo a otros órganos que tienen fuerza y poder externo y superiores para que entonces todas estas cuestiones que tú colocaste de impacto al patrimonio, de daño por nuevas ideologías que llegan, por nuevos pensamientos que predominan, nosotros tenemos estrategias y vamos formando estrategias cada vez más para intentar de cierto modo mantener las políticas y de alguna forma técnica, sin entrar en cuestiones particulares de ideología, porque esa ha sido la tónica y que hizo con que el IPHAN se mantuviera durante 82 años. La propia creación del IPHAN fue en un momento muy turbulento, donde la propiedad privada era un derecho absoluto, y cuando el IPHAN crea un instrumento que va a proteger el patrimonio inmaterial y que le va a decir al propietario que puede o no puede hacerlo, el IPHAN fue atacado en los tribunales delante de la justicia para decir que IPHAN no podía intervenir en la propiedad privada porque era un derecho absoluto, y de allá para acá nunca hubo un minuto de sosiego, de tranquilidad. El tiempo entero, la propia idea de innovación, de tecnología, ella viene contra la misión de los órganos de patrimonio, que es preservar la memoria, mantener las tradiciones. Siempre es necesario, hay un discurso de que lo nuevo debe sustituir lo viejo y que lo viejo debe olvidarse porque es del pasado. Entonces nosotros estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de pensamiento e ideología. Pero lo que te puedo decir es que pese a que este discurso esté predominando, nosotros todavía tenemos, de todo modo, nos hemos mantenido alejados de cualquier tipo de gerencia o control en este sentido. Qué bueno. Muchas gracias. Aplaudimos y agradecemos al hermano Fabricio Oliveira, que ha estado con nosotros representando el reconocido Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, referente en muchas áreas de gestión de patrimonio cultural.